Porque no me quedó claro, o sea, igual va a haber parcial normal, ¿sí? Sí, lo que pasa es que depende de, mejor dicho, si esta persona que no tiene ni una sola nota aparece porque también no se ha conectado ni nada, ni me ha escrito y me dice que quiere, no sé, un trabajo extra, lo que tengo pensado de examen final, se lo pongo de trabajo extra pues para que lo hagan estos 2 días ella, eh, para recuperar, digamos, notas de este corte. Y subo para todos otro de examen final, diferente. Si esta persona no, pues, no se reporta ni nada, pues nada, le subo para todos lo que ya tengo pensado de examen final. Si no es contando un poco por qué no lo he subido, que usualmente digamos hoy ya estaría subido, pero voy a esperar a ver. Nunca me había pasado pues también como esta situación. ¿Listo? Mm, entonces, ya ahorita paso a explicarles qué es Solver. Lo primero que tenemos que asegurarnos es que esté instalado Solver, que esté habilitado. Entonces, si yo me voy a, ves en datos, si es en datos, aquí en datos debería aparecer también Solver, no me aparece, es decir, tampoco lo tengo. Quiero que porfa Julián verifique si en la pestaña de datos, normalmente está aquí al final, le aparece Solver o no le aparece nada. No, no aparece nada. Listo. Mm, entonces me voy a ir a archivos, mm, opciones, complementos, aquí donde dice administrar, pues que esté complementos de Excel, le doy clic en ir y lo único que tengo que hacer es chulear Solver y darle clic en aceptar. Ya es decisión si quieren chulear las otras o no. En este momento nos interesa el Solver y le doy clic en aceptar y ahora sí me apareció. Estoy esperando que pues que Julián lo haga, me cuenta si sí, si no, si Sí, ya tiene. lo hice, profe. Ya, listo. Y si le aparece Solver. Sí, ahí ya aparece. Listo. Mm, me voy a ir a estas diapositivas, ahora sí paso a explicarles del complemento. Estas diapositivas igual están en la asignación de Teams que les puse de este taller. ¿Para qué se utiliza Solver? Tiene cualquier cantidad de aplicaciones, es decir, yo puedo plantear problemas de producción, de minimización de costos, maximización de utilidades. Por ejemplo, si yo soy el director del programa y estoy asignando horarios a los docentes, mm, también para ese tipo de situaciones, según la disponibilidad de cada docente, los horarios que están, para asegurarme de que se repartan todas las clases, que no quede ningún docente por ahí repetido en la misma clase, mm, para problemas de transporte también, temas de logística. Mm,
aplicaciones tiene muchísimas. El punto es, ¿qué hacemos mediante Solver? Resolvemos problemas de optimización, en el cual nosotros buscamos maximizar, minimizar o llegar a un valor objetivo de, no sé, cualquier ecuación. Quiero maximizar las utilidades, pues nombrarlo como las más comunes. Quiero minimizar los costos, o quiero, no sé, que el nivel de producción sea específicamente de 100.000 unidades, cosas así, pero lo hago sujeto a ciertas restricciones, por supuesto, cuando tengo como varias condiciones que cumplir. No estamos hablando de pronto de un problema que uno pueda plantear el desarrollo manualmente, sino que de pronto requiere un poquito más de análisis, de desarrollo. Utiliza uno Solver. Claro, yo me tengo que encargar de plantear el problema, ya ahorita nos vamos a ir a ese detalle de indicar en el Excel cuáles son las variables, cuáles son las restricciones o las condiciones que debo cumplir, cuál es el resultado que yo quiero, qué es lo que quiero que me cambie, todo lo que se tiene que cumplir, eso lo debo plantear yo. Y quizás lo más complejo de Solver, más allá del complemento como tal, es el tema de cómo yo planteo el problema, que eso no es propiamente de Solver, sino, no sé, de varias asignaturas. Yo no sé si Julián ya vio, por ejemplo, voy a nombrar una que a mucha gente a veces le cuesta, matemáticas financieras. Pero matemáticas financieras lo difícil pues no son las fórmulas, ni es que sea extenso, casi que en 2 clases yo podría resumir todas las fórmulas y todo el tema que uno ve en matemáticas financieras. Pero ¿qué es lo que le cuesta a las personas la mayoría de veces? Los problemas. Y así con muchísimas asignaturas, a veces lo difícil no es el tema como tal, sino el planteamiento del problema. No sé si Julián ha estado en esas situaciones o si se le facilita el planteamiento de problemas, lo cual sería maravilloso. Y ahí debo decir que si se le dificulta de pronto el planteamiento de problemas, nada, lo único es práctica, práctica, práctica. En este tema de Solver o en cualquier asignatura. Voy a tratar de resumir de una manera muy general, y digo de una manera muy general porque yo creo que no hay una forma, como una metodología que yo pudiera decir para todos los problemas hagan primero esto. Hay problemas que a veces difieren mucho entre uno y otro. Pero para empezar a trabajar Solver, yo voy a decir que, bueno, tenemos una situación problema. Yo debo identificar primero qué es lo que necesito hacer en ese problema. Necesito minimizar algún valor, necesito maximizarlo, o necesito determinar un valor específico. Después de eso, yo tengo que identificar cuáles son las variables dependientes y cuáles son las variables independientes. ¿Cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente? La variable dependiente, que va a ser una sola, valga la redundancia, la que va a depender de todas las otras variables cuyo comportamiento es independiente. Esa variable dependiente es la que tiene que cumplir con el objetivo. Entonces, quiero maximizar la utilidad. Esa utilidad va a ser la variable dependiente y depende pues de la información que tenga el problema. Voy a suponer que la variable independiente es la cantidad a producir del producto que voy a vender, por lo pronto. Le puedo incluir cualquier cantidad de variables y eso es otra cosa. Aquí no importa cuántas variables independientes tengan ni cuántas restricciones.
y ahí es donde puedo resolver problemas que de pronto haciéndolo manualmente, por ejemplo, se utiliza mucho Solver en temas de álgebra lineal e investigación de operaciones. Son temas en donde, bueno, no sé si aquí ven álgebra lineal, que uno utiliza distintos métodos, que simplex, que determinantes, bueno, y métodos que manualmente pueden llegar a ser extensos. El planteamiento del problema igual lo tengo que hacer, pero ya el desarrollo se lo dejo a Solver y me ahorro cualquier cantidad pues de tiempo de procesos que haría manualmente. Entonces identifiqué el objetivo, cuáles son las variables, cuál es la variable dependiente y cuáles son las independientes. Dependiente una sola, independientes pueden ser varias, puede ser una o pueden ser varias. Y cuáles son las restricciones, esas condiciones que se deben cumplir. Ejemplo de restricciones: tengo un límite en el presupuesto, tengo una capacidad máxima de producción, tengo un límite para almacenar inventario, tengo un límite de mano de obra, no sé, cualquier restricción que se les ocurra. Volviendo al tema de los docentes, tengo un límite de, no, solo tengo 5 docentes por decir algo, que puedo contratar más, bueno, sí, pero entonces tampoco me puedo exceder de cierto presupuesto, y todas las restricciones que sean las tengo que identificar para luego sí pasar a utilizar Solver. ¿Qué tipos de problemas podemos utilizar? Según el tipo de variables, podemos hablar de problemas nominales, es decir, que los resultados que pueden arrojar las variables pueden ser cualquier valor. Binarios, donde el resultado de la variable es o 1 o 0, o sí o no. Y mixtos, que pueden haber algunas variables nominales y otras binarias. Y voy a empezar a explicarles, por supuesto, planteando un ejercicio y resolviéndolo en Solver. Pues creo que hoy vamos a ver dos. Hay un documento, no lo abrí, lo cerré. Este documento está igual en la asignación de Teams, donde hay 4 problemas. Hoy vamos a hacer el 1 y 2. El 3 y 4 los explico en un video que está también ahí, el 3 y 4. El archivo de Excel con los 4 ejercicios desarrollados está en la asignación de Teams. Y bueno, creo que no se me queda nada más por decir. Este 1 y 2 es los que tengo acá. Entonces, antes de entrarnos a mirar cómo utilizo Solver, vamos a ver cómo planteamos el problema. Usted debe conseguir 100 millones prestados con el menor costo posible. Puede utilizar los bancos A, B y C y emitir acciones. Los bancos le prestan a una tasa del 18% efectivo anual, 19% efectivo anual y 20% efectivo anual respectivamente. Emitir acciones le cuesta en total un 19% efectivo anual. El banco A le presta máximo 50 millones, el banco B le presta máximo 40, el banco C le presta la cantidad que desee, pero mínimo debe pedir 10 millones. Y máximo puede emitir 15 millones en acciones. Determine de qué manera se endeuda. Tengo que mirar, voy a pedir esta cantidad en A, esta en B, esta en C, y esta cantidad la voy a emitir en acciones.
Entonces, lo primero sería, ¿qué debo hacer? ¿Debo encontrar un valor máximo, un valor mínimo? ¿Cuál sería esa variable dependiente? ¿Qué se le ocurre a Julián? ¿No? Necesito el menor costo posible. Profe, ¿no son los 100 millones? Sí, yo podría plantear que efectivamente lo que pide en A, lo que pide en B, lo que pide en C y lo que emita en acciones, todo tiene que sumar 100 millones. Pero no necesariamente me va a generar el menor costo. Yo plantearía como objetivo minimizar el costo, y dentro de una de las restricciones colocaría esa. Digo, una condición es que lo que pide en A, lo que pide en B, lo que pide en C y lo que emita de acciones tienen que sumar 100 millones, ni más ni menos. No he intentado hacerlo, pero en este momento creo, no quiero afirmarlo, creo que si yo planteo que el objetivo es pedir 100 millones, ok, entonces voy a determinar que el objetivo ya no es minimizar el costo, sino que lo que piden A, lo que piden B, lo que piden C y lo que emita de acciones debe ser igual a 100 millones. En algún lado debo indicar que necesito minimizar el costo, entonces plantearía el total de los costos y le pediría que me lo minimice, porque eso es lo otro, no lo había dicho, pero las restricciones o las condiciones que se deben cumplir. Si yo digo, por ejemplo, que tengo un presupuesto limitado de 50 millones, no sé, para gastar en publicidad, una restricción sería pues que lo máximo que puedo gastar sería de 50 millones en publicidad. No significa que me tenga que gastar todo, sino que ese es el tope. ¿Y cómo lo represento en una ecuación? Pues que lo que voy a gastar ahí tiene que ser menor o igual a esa restricción. Entonces nosotros vamos a llegar a plantear las restricciones o condiciones con que tiene que ser igual a un valor, con que tiene que ser mayor, menor, mayor igual, menor igual. En este momento se me ocurre que casi que seguro podría dar la respuesta si yo lo planteo como dice Julián, que el objetivo es que el total prestado fuera 100 millones. Voy a hacerlo por lo pronto como lo tengo pensado, y si al final nos queda tiempo, revisamos qué pasa si lo planteo de la otra manera. Y eso es lo otro. Hay situaciones en que el problema sí o sí se tiene que plantear de una forma, pero pueden haber situaciones en que de pronto Julián lo plantee de una forma, yo lo planteé de otra forma. Igual estamos utilizando la misma información, las mismas restricciones, le estamos indicando que queremos llegar a X valor y podemos llegar a las mismas conclusiones planteado de distinta manera. Eso sí lo tengo clarísimo. Con este problema no he revisado, pero podría funcionar. ¿Listo? Entonces, por lo pronto, vamos a minimizar los costos de endeudamiento. Por ende, la variable dependiente es el costo de endeudamiento. Y vamos a definir
las variables independientes. Yo le puse A, B, C, S, le pueden colocar A, B, C, D, X1, X2, X3. Lo que coloquen de variable, o sea, la letra puede ser el número, no interesa, desde que tengan claro qué es cada uno. Yo ahí defino, ok, A, el monto que voy a pedir prestado en A, B, el monto que voy a pedir prestado en B, C, el monto que voy a pedir prestado en C, y S, el monto que voy a emitir en acciones. Y todavía no he planteado como ecuación qué restricción tengo, y ahí es donde voy. Yo tengo que el monto total de lo prestado debe ser igual a 100 millones. Tengo que el monto de lo prestado por A no puede exceder 50 millones. Ahí decía que el banco A máximo me presta 50. El monto de lo prestado por B no puede exceder 40 millones. Ahí está, el banco B le presta máximo 40 millones. El monto de lo prestado por C debe ser igual o superior a 10 millones. Se me presta lo que yo quiera y mínimo debo pedir 10 millones ahí. Y el monto emitido en acciones no puede exceder 15 millones. Si decido emitir acciones, máximo 15 millones. ¿Qué tipo de problema es? Nominal. Las respuestas que puedo obtener de cada variable, no sé, 0, 500 mil, 1 millón, 2 millones, cualquier valor, sujeto a las restricciones, obviamente. Sería binario si yo estuviera introduciendo variables cuya respuesta tiene que ser o 1 o 0. Todavía no nos hemos metido por ahí. Pregunta, Juliana, ¿hasta ahí está claro el problema o tienen preguntas? Profe, me deja ver el mapa que mostró ahorita. Listo. Igual todo esto usted lo subió al Teams, ¿sí? Sí. Estas diapositivas están ahí en el Teams. Ahí están las diapositivas, el Excel, lo que es el taller, el video de lo que sigue, ahí está todo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta o todo claro? Claro, profe, hasta el momento claro. Vale. Profe, ¿y siempre uno desarrolla esa tabla? No. Pues yo lo puse para, digamos, traté que quedara como el paso a paso. No sé, a veces ya cuando uno tiene más práctica, casi que en automático va planteando todo de una vez en Excel. Aquí les estoy mostrando el paso a paso. Repito, tengo clarísimo que hay personas que de pronto el tema de plantear problemas facilísimo, como hay personas que les cuesta bastante. Traté de, no sé, hacerlo como lo más amigable posible, pues. Sí es importante siempre, ahí sí, llámese software financiero, investigación de operaciones, matemáticas financieras, lo que sea, identificar cuáles son las variables y qué representa. Si yo coloco X, yo colocar qué representa X, Y, Z, A, B, C, lo que sea. O sea, esto de aquí de definir e indicar qué representa cada variable, eso sí, pues es importante. Ya lo hay que colocar cuál es el objetivo, restricciones, clase de problemas, ¿sí?
Ya en cada quien, pues. Listo. Ya sé qué es lo que tengo que hacer. Ahora debo llevarlo a la práctica. Igual que si estuviéramos haciendo un problema de matemáticas financieras, pasar a desarrollarlo. Y aquí empiezo a mostrarles cómo lo vamos a trabajar en Solver. Aquí yo le coloqué minimizar, por lo que en este caso identificamos que vamos a minimizar. Y como voy a minimizar el costo, yo que estoy multiplicando acá la cantidad que pido en A por el costo que tiene A, la cantidad que pido en B por el costo que tiene B, la cantidad que pido en C por el costo que tiene C, la cantidad que emito en acciones por el costo que tiene emitir acciones. Quiere decir que si yo sumo todo eso me va a dar el costo total de mi financiamiento. Estoy tratando de utilizar nomenclatura pues que uno encuentra común en libros de investigación de operaciones, digamos como para que se familiarice. Y esto es lo que se llamaría la función objetivo, lo que yo voy a minimizar, maximizar, a llegar a un valor específico. Luego siguen las restricciones. Es muy común encontrar este que es sujeto a, SA o sujeto a. Y lo que yo tenía acá, la 1, 2, 3, 4, 5, lo expresé acá, pero en ecuaciones. Ya sé que A, B, C y S es el monto que voy a pedir en cada banco o a emitir en acciones. Primera restricción: el monto total de lo prestado debe ser igual, no mayor, no menor, igual a 100 millones. Pues A más B más C más S igual 100 millones. Segunda restricción: el monto de lo prestado por A no puede exceder 50 millones. Entonces A tiene que ser menor o igual a 50 millones. Pueden ser 40, 45, 30, 0, 20, pero definitivamente no más de 50. El monto de lo prestado por B no puede exceder 40 millones, igual, solo que entonces va a quedar B menor o igual a 40 millones. La 4, el monto de lo prestado por C debe ser igual o superior a 10 millones. Entonces ahí queda es C mayor o igual, porque ahí sí, de ahí para arriba es lo que quiera, mayor o igual a 10 millones. Y por último, el monto emitido en acciones no puede exceder 15 millones, pues S menor o igual a 15 millones. Esto es lo que yo le decía ahorita a Julián cuando me preguntaba que siempre tiene que ir a esa tabla. No necesariamente, de pronto yo leo el problema y me pude ir de una vez a esto sin ninguna dificultad. Depende un poco del problema, de la habilidad que uno tenga. Hay problemas que por más hábil que sea uno planteando problemas, a veces es como mejor miércoles. Depende pues de la cantidad de variables, la cantidad de restricciones. Ya lo tengo en ecuaciones. ¿Hasta ahí va Julián o tiene preguntas? Claro, hasta el momento, bro. Listo. Ahora, perdón. Voy a pasar ahora sí
a llevarlo al Excel. Es importante que siempre, cuando yo vaya a registrar en Excel, respecto a las restricciones, las variables estén a un lado y al otro lado lo que no son variables, es decir, en este caso el número. En este caso, como están planteadas las ecuaciones, no tengo que hacer absolutamente nada. Ya tengo a este lado las ecuaciones, las variables, perdón, y al otro lado del signo no tengo ninguna variable. Pero podría pasar que de la manera como esté planteado el ejercicio, ya lo vamos a ver con el ejercicio 2, antes de pasar a utilizar Solver, digamos, y a plantear el ejercicio en el Excel, yo debo hacer alguna operación y de pronto a este lado me quedó una variable, entonces la paso al otro lado. Voy a hacer una aclaración. Si de pronto lo que voy a hacer en este momento llega a quedar un poquito distinto al archivo que está subido, no en el desarrollo, sino, no sé, que de pronto una fila más, una fila menos, no sé, en distinto orden las restricciones o eso. Espero no generar confusión. ¿Qué va a colocar? ¿Cuáles son las variables? Después de todas las... Perdón. Aquí, signo on. Esto. No sé, función objetivo. Aquí z, aquí variables. Yo planteé la ecuación de manera que bueno, esto es lo que voy a... Ahí van a ir las variables. Es decir, esto es lo que Solver me va a hacer. Ahí va a hallar cuánto va a prestar A, cuánto B, cuánto C, cuánto S. Aquí yo que voy a colocar el resultado, es decir, este z igual a todo esto, pero es importante que yo lo coloque dependiendo siempre de estas variables. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Pues voy a colocar ahí los coeficientes que acompañan a cada variable. Regálenme un momento, por favor. Sí, no, que me está riendo. Entonces lo que yo voy a hacer es este por este, más este por este, más este por este, así sucesivamente. Entonces vamos a usar la función de suma producto. Ok, eso que tengo ahí es lo que en este problema voy a minimizar. Quiero que el resultado de ahí me dé lo menor posible. Estas son las variables que voy a despejar. Me falta agregarle las restricciones. Pregunta, ¿Julián lo está haciendo o solo está viendo? Para saber qué tan rápido, qué tan despacio voy. Profe, yo lo estoy haciendo ahí con usted. Listo. Mejor dicho, espero y me dice cuando siga.
Se parece en la casilla de feo, profe, por favor. Ahí abajo. Claro. Listo, profe, ahora sí. Vale. Me voy con las restricciones. Por ejemplo, aquí no es necesario escribir todo. De pronto yo coloco restricción 1, 2, 3, 4, 5. O de pronto le coloco un nombre. Por ejemplo, total prestado. No sé, prestado. Por A, por B, por C, emitido en acciones. Eso que yo estoy colocando ahí, eso realmente es para mí. No, Solver no necesita que yo le coloque nombres, le puedo haber dejado solo 1, 2, 3, 4, 5, no colocar nada ahí. De pronto cuando son pocas restricciones no hay ningún problema, pero repito, hay problemas que tienen un montón de restricciones y a veces pues para guiarse uno y asegurarse que no se le quede ninguna por fuera, de pronto uno les coloca algo. ¿Yo qué voy a colocar acá? Los coeficientes que acompañan a las variables en las restricciones. Regálenme un momento, por favor. Hola, Buenos días. Ok, me hagas un favor, no sé hasta qué horas va a estar. Perfecto. Yo, por favor, me avisa ahorita a la 1, que es que estoy en una reunión. Gracias. Listo, qué pena. ¿Cómo así que el coeficiente que acompaña a la variable? El número que está multiplicando a la variable. Así como hicimos acá, que coloqué el 0,18, 0,19, 0,20, lo que fuera. En este caso, en este ejercicio, todos quedaron con ¿qué coeficiente? De 1. Entonces, pero por ejemplo en esta restricción que solo está A, pues solo A le voy a colocar número y las otras variables es como si no estuvieran, o sea, 0. En la que sigue solo está B, entonces las demás van a quedar con 0 y B va a quedar con 1. Aquí C es la que va a tener el 1 y aquí S es la que va a tener el 1. Si tuvieran otro número distinto al 1 como en el de la función 0,18, bueno, lo que fuera, pues le coloco ese número que está acompañando a la variable. Profe, no me queda clara esa parte. Listo. Voy a colocar debajo de cada variable, en cada restricción, el coeficiente que acompaña a la variable. Empecemos con esta restricción.
A, ¿qué coeficiente tiene? 1, lo voy a colocar ahí. B, ¿qué coeficiente tiene? 1, lo voy a colocar ahí. C, ¿qué coeficiente tiene? 1, lo voy a colocar ahí. S, ¿qué coeficiente tiene? 1, lo voy a colocar ahí. Muy similar a lo que hicimos aquí con Z, que coloqué solo los coeficientes que estaban acá. ¿Qué coeficiente acompañaba a A? 0,18 fue lo que coloqué ahí. ¿Qué coeficiente acompañaba a B? 0,19 fue lo que coloqué ahí. 0,20 se lo coloqué a C y 0,19 se lo coloqué a S. Profe, ¿y en qué casos entonces iría coeficiente 2, digamos, por redes? Cuando la restricción esté planteada así. En este caso, por eso lo primero para mí es, antes de irme al Excel, repito, para mí, plantearlo de esta manera. Y luego si me pongo a pasarlo al Excel, voy a adelantarme un poquito. Por ejemplo, aquí ya tengo variables que ¿qué número acompaña a Y1? Menos 50 millones. Eso es lo que voy a colocar ahí. Pero todavía no me voy a meter con ese problema. Voy a irme al taller. Por ejemplo, tienen un problema que tienen que plantear. Tienen aquí uno donde ya lo tienen planteada. Entonces, por ejemplo, aquí a esta variable le acompaña un 1, a esta un 2, a este un menos 1, a este un 1. Depende del problema. Y pues aquí otro que tienen que plantear. Bueno, este está en inglés. Entonces, el mismo problema, el planteamiento del mismo problema me va mostrando qué coeficientes llevan las variables. En este caso, pues digamos que empecé por lo más sencillo. Pues todos tienen coeficiente 1. Me voy a la restricción 2. A este lado solo tengo A. Creo que es clarísimo que A tiene un 1. Las otras no están. Pues ¿qué coeficiente tienen? 0. Si no está una variable en una restricción, coloco 0. Para indicar sencillamente que esta restricción es específicamente de esta variable, o esta restricción es específicamente de esta variable, así sucesivamente. ¿Sí o todavía no, Julián? Sí, profe, pues yo entiendo ahí esa parte, sino mi duda era, por ejemplo, cuando tiene un coeficiente 2, es, digamos, que se repite, digamos, la condición o algo así. Esa es como mi duda. En caso de que ya, pues digamos que el problema sí plantee con otro coeficiente. No, por ejemplo, este segundo punto del taller, en el Z, pues voy a colocar menos 3, 1, 3, menos 1, acá. En las restricciones, voy a tener solo 3 restricciones, todavía no hemos llegado a esta parte. Voy a tener solo 3 restricciones. Y esos son los números que voy a colocar en cada restricción. En la primera, 1, 2, menos 1, 1. En la segunda, 2, menos 2, 3, 3. En la última, 1, menos 1, 2, menos 1. No es que se repita la restricción, no, coloco esos números en la restricción. ¿Listo?
¿Sí, Julián? Sí, profe. Vale. Mm, ¿Qué voy a colocar aquí? Total o el resultado. ¿Cuál resultado? Pues el resultado que voy a obtener de cada restricción. Si aquí yo coloqué solo los números, los coeficientes, ¿cómo obtengo aquí el total? Multiplicando, ejemplo, restricción 1, multiplicando este coeficiente por el resultado de esta variable más este coeficiente por el resultado de esta variable y así sucesivamente con cada una. Es decir, una vez más voy a usar suma producto, donde siempre voy a tomar esas variables y como siempre son esas, las fijo por esta matriz de los coeficientes. Esa sí no la fijo porque la voy a arrastrar. Entonces, por ejemplo, la primera restricción, note, Julián, que lo que yo coloque, que pedí en A, que pedí en B, que pedí en C, que emití en acciones, que me va a mostrar esa celda de total, el total de lo que pedí prestado. Ejemplo. Coloqué ahí cifras por colocar. ¿Qué me muestra esta? Todo lo que pedí prestado, que suma 90 millones. ¿Qué me muestra esta? Lo que pedí prestado en A. ¿Qué me muestra esta? Lo que pedí prestado en B. ¿Qué me muestra esta? Lo que pedí prestado en C. ¿Qué me muestra esta? Lo que emití en acciones. ¿Sigo, Julián? ¿O espero? Profe, el 17.050.000, ¿qué significa? Esos 17.050.000 sería el costo total de los 90 millones que pedí, asumiendo que de los 10 millones tuve que pagar el 18%, de los 40 millones el 19%, de los 5 millones el 20% y de esos 35 millones el 19%. En total pagué 17.050.000 de intereses. Por lo pronto no estoy utilizando Solver, no estoy diciendo que esa es la solución. Era para ejemplificar qué pasa si yo coloco que pido estos montos en cada uno de esos bancos, para mostrar como un poco la lógica del planteamiento de las restricciones de esa manera. Regáleme un minutico, ya regreso. Sí. 5 minutos más. ¿Alguna otra pregunta hasta el momento, Julián? No, señor profe, ¿me regala un momento? Sí, claro, me avisa, fresco. Ya vengo.
Listo, profe, gracias. Vale, con gusto. Bueno. ¿Qué más voy a hacer? Voy a colocar aquí el signo de la restricción. Este que coloqué aquí en el recuadro rojo. Entonces coloqué el igual, menor igual, menor igual, mayor igual. Y a este lado, lo que en muchos textos de operaciones se conoce como lado derecho, que es el número que está ahí, 100 millones, 50, 40. Listo, me avisa cuando tenga copiado. Profe, ¿me repite ahí qué hizo, por favor? Me confundí. Claro. Aquí coloqué el signo que tiene cada restricción. Y aquí coloqué lo que se conoce como el lado derecho de la restricción, que es el número que tenía cada restricción. No he hecho ninguna operación. Coloqué los signos y los números. Ya un poco con lo que estamos viendo, creo que ya Julián se irá respondiendo si necesito, no necesito hacer esto, me voy directo al Excel, y lo digo en serio, pues yo no conozco el nivel de cada uno, ¿no? Si es tema nuevo, si ya lo habían utilizado, ¿no? Por eso hay algunos temas que los combino, diapositivas, el Excel, otros de pronto me voy solo con el Excel. Listo, profe, sí, es que como estaba mirando era mi pantalla de Excel, ya cuando vino no me cuadran los números, pero ya, profe. Vale. Ahora sí está planteado. Vamos a utilizar Solver. Importante. Note que todos estos totales pues dependen de estos valores de acá, al igual como la función objetivo o lo que voy a minimizar a maximizar. Es importante que siempre que plantee el problema pues todo dependa de las celdas de las variables que yo quiero despejar. Entonces me voy a datos, solver,
y me aparece esto. Automáticamente Solver me toma en establecer objetivo la celda donde yo estaba parado antes de seleccionar Solver. Si esa es la celda, continúo. Si no es la celda, pues nada, sencillamente la borro y voy y selecciono la que es. Esa es la celda que yo quiero en este caso minimizar. ¿Qué es lo que uno acostumbra a hacer? Me paro en la celda y luego sí abro Solver. Pero si no lo hiciera, pues nada, sencillamente borro la celda si no era la que necesitaba y selecciono la que necesito. ¿Qué es lo que va en establecer objetivo? La celda que yo quiero minimizar, maximizar, que me dé un valor específico. En este caso, ese es el costo total y eso es lo que yo quiero minimizar. Esa va a ser mi celda objetivo. Regáleme un momento, Julián, por favor. Hola. Listo. Un rato. Vamos a parar. Chiquito, chiquito. Vamos a parar porque vas a descansar los ojos. Y ahorita sí. Ahorita. Antes de clase no. Descansa los ojos. Me arreglar. Gracias. Listo, ahí va Julián. Después, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aquí donde dice para, yo selecciono justamente, quiero que me lo maximice, quiero que me lo minimice o un valor específico de. Si selecciono valor de, se habilita esta celda y bueno, es donde yo le digo quiero que me dé tal valor. Dijimos que lo vamos a minimizar, entonces selecciono ese que dice min. ¿Sí? Sí, profe, ahí vamos. Listo. Cambiando las celdas variables, son las celdas que yo quiero que Solver me encuentre el resultado. En este caso, estas 4 de acá. Entonces yo le estoy diciendo, modifiquen esos resultados que tengo ahí. Podría tenerlas en blanco, podría tener números, no importa. Le estoy diciendo, eso es lo que me va a cambiar. Importante que las celdas que yo indique ahí de cambiando las celdas de variables no sean fórmula. Si Julián se recuerda, aquí coloqué el número manualmente, pero no hay ninguna fórmula en esas celdas. Las fórmulas están aquí arriba, aquí abajo, pero estas celdas no son fórmulas. Listo, entonces ya seleccioné cuál es la celda objetivo, ya le indiqué que en este caso me lo va a minimizar, ya seleccioné cuáles son las celdas que me va a modificar o las variables independientes. ¿Qué me falta? Las restricciones. Y aquí tenemos abajo sujeto a las restricciones. No tengo ninguna porque no he agregado ninguna. Voy a empezar a agregarlas una a una. Entonces le doy clic en agregar, me aparece este cuadro. ¿Qué pasa con este cuadro? Es muy similar a lo que tenemos acá. Si se da cuenta, tenemos número, signo, número. Aquí tenemos referencia a la celda, signo, restricción. Pues justamente eso es lo que voy a indicar. Entonces me voy con la primera. Le digo que esta celda, ese es un igual, selecciono aquí el igual a
este número. Si fuera la única restricción, le doy clic en aceptar, o si fuera la última, le doy clic en aceptar y ya. Si voy a seguir agregando, pues le doy clic en agregar y sigo ahí en el mismo cuadro. Siguiente, entonces esta de aquí es menor o igual, ya está el menor o igual a esta de acá. Le sigo dando a agregar, que me confundí y le di a aceptar. Pues no pasa nada, y me muestra esas dos hasta el momento. Vuelvo, le doy clic en agregar. Entonces esta de acá, bueno, con ese signo, con esta restricción, agregar. Esta de aquí con este signo, y si tengo que cambiarlo, mayor o igual. Esta de aquí, agregar. Profe, una pregunta. ¿Yo puedo como tal anotar ese el dígito y no la celda? Bueno, en referencia de la celda, acá en referencia a la celda, no. Ahí sí debo seleccionar la celda. Aquí en restricción sí puedo colocar un número. Entonces, por ejemplo, yo podría colocar ese menor o igual a 15 millones. ¿No? Sin ningún problema. Que no sé, me confundí y le di menos 150 millones. Yo puedo aquí restricción por restricción eliminar, modificar. Que esta no era, cambiar. Me confundí, le arreglo el 0, listo. O supongamos no voy a cambiarla sino a eliminarla, pues la selecciono, eliminar. No, si me falta agregar. Ahí sí, como prefiera Julián, aquí en la parte de restricción le voy a colocar listo, menor, voy a dejar esa con los 15 millones. No hay ningún problema, puedo tener una combinación, unas solo con celdas y otras aquí con número, no pasa nada. Voy a esperar que Julián termine de agregar las restricciones y me avisa, porfa. Listo, profe, ahí voy con usted. Vale. ¿Qué es esto que aparece aquí de convertir variables sin restricciones en no negativas? Igual, depende del tipo de problema que yo tenga, depende del tipo de respuesta que puedo obtener. Cuando yo selecciono esa opción de convertir variables sin restricciones en no negativas, justamente le estoy indicando, no quiero que ninguna respuesta sea negativa. De 0 para arriba, por supuesto que se cumplan esas restricciones. Si yo no las selecciono, estoy habilitando a Excel para que me pueda arrojar valores negativos. Entonces, no sé, podría de pronto darme que en X banco pido menos 30 millones. Matemáticamente me va a cumplir con las restricciones, listo, minimizó, lo que sea. Pero ya va si tiene sentido que yo tenga respuestas negativas o no. En este caso, no. Yo no voy a pedir menos 50 millones. Que en realidad, si yo digo que el préstamo es de menos 10 millones, lo que sea, es como si estuviera diciendo no que me están prestando, sino que yo estoy pagando, o estoy invirtiendo, yo qué sé. Sí pueden haber situaciones en que yo tenga respuestas negativas. El problema lo indica. Ahí es, por ejemplo, lo que aquí, de este punto del taller, todas las variables son no negativas. Por ejemplo, aquí no estamos hablando de plantear un problema, ahí ya se los di planteado. Pues yo tengo que indicarles
si sí pueden haber o no pueden haber valores negativos, ¿no?, en la respuesta. Entonces, para este problema, convertir variables sin restricción en no negativas, me aseguro que esté chuleado, porque pues sí, o 0 o de ahí para arriba, pero no me sirven respuestas negativas. Ahora, esto de método de resolución. Usualmente yo utilizo GRG nonlinear o simplex LP. ¿De qué depende? Simplex LP son los problemas que estamos trabajando acá, problemas lineales. ¿Cómo así problemas lineales? Que todas las variables tienen de exponente 1, es decir, yo no voy a tener por ahí a al cuadrado, b al cuadrado, x a la 3, x a la menos 5, lo que sea, todo va expuesto a la 1, a la 1, a la 1. Entonces utilizamos ese simplex. Para todas estas clases vamos a usar simplex. Yo no solo utilizo Solver acá, por ejemplo, lo utilizo mucho en temas de riesgo financiero, que ahí sí ya estamos hablando de, bueno, matrices, y voy a tener multiplicación de varias variables elevado a la 2, a la 3. No seleccionaría simplex, sino este que es no lineal, es decir, no todas las variables tienen de exponente 1. Solo explico la diferencia y aclaro, vamos a usar simplex LP acá, es decir, todas las variables tienen de exponente 1. ¿Hasta ahí va Julián? Sí, profe. Y le doy resolver. Pueden pasar dos cosas inicialmente. Que me salga como acá, Solver encontró una solución, se cumplen todas las restricciones. Podría pasar que me saliera, no recuerdo ahorita la leyenda exacta, que Solver no encontró ninguna solución. Si me sale que Solver no encontró ninguna solución, yo debo revisar. Uno, si yo seleccioné bien las celdas, lo planteé bien, es decir, si todo lo que yo hice del planteamiento es correcto, o de pronto tengo algún error a corregir en el Solver o en el Excel. Si definitivamente yo planteé todo bien con la información del problema, pues efectivamente debo considerar que el problema, como está diseñado, no tiene solución. Podría pasar. Y ahora, Solver encontró una solución. ¿Qué puede pasar? Podemos encontrarnos con problemas que tienen una única solución, o podemos encontrarnos con problemas que tienen múltiples soluciones, como este de acá. Es decir, de pronto a mí me dio una respuesta y a Julián otra. Vamos a ver. Ahí conservar solución de Solver y aceptar. Pregunto, ¿a Julián le dio la misma respuesta o le dio otra? Profe, tengo una duda. ¿Usted por qué en ese ahora le aparece un 0? ¿Me aparece qué? Le aparece 0. Porque esa fue la respuesta que me arrojó. Y ahí le preguntaba si le dio la misma o le dio otra. Entonces me dio otra. Pues en el de 18.600.000 sí me da ese. Pero en las variables sí me da distinto. Listo, fresco. Le aclaro. Cuando yo hablo de un problema con múltiples soluciones, como en este caso, estamos hablando de que efectivamente con distintas combinaciones de respuesta llegó al mismo valor mínimo. Julián lo dijo, le dio 18.600, a mí también. Casi que seguro aquí le dio 50, aquí le dio 10,
Pero aquí no le dieron 40, sino, no sé, 15 y 25 tal vez. Sí, en B25 y en E15. Fíjese que, ¿qué pasa? Estas dos tienen el mismo costo. Entonces a la final estamos pidiendo los mismos 40 millones al mismo costo, al 19%. ¿Mm? Yo podría colocar, no sé, 35 millones y aquí 5 y sigue siendo óptima la respuesta. ¿Mm? Seguimos con los mismos costos de 18.600.000. Puede que yo corra Solver otra vez y me mantenga la respuesta de antes, o me coloque como se la colocó a Julián, 25 y 15. No importa, igual se están cumpliendo las restricciones en su totalidad. Distinto si yo le cambiara esto por un tiene que ser igual a 15 millones. Ok, pues ahí sí o sí siempre me va a mantener esos 15 millones ahí. No hay ningún problema. Supongamos que este fue un quiz. A mí Solver me arrojó 50, 40, 10 y 0. Y Julián me lo entrega y Julián tiene 50, 25, 10 y 15. Está bien. Pues ya sería un error mío pretender que siempre les dé la misma respuesta. Aclaro, cuando es un problema con múltiples soluciones como este. Hay problemas que efectivamente tienen una única solución, pero pues este no. Yo puedo jugar con estos 40 millones entre B y S en todas las combinaciones que quiera, y me va a seguir dando. Solo tienen una solución cuando, por decirlo así, digamos, el segmento fuera igual. No, por ejemplo, voy a colocarle, no sé, 0,17, por ejemplo. Entonces, note, Julián, que sin irme a correr Solver todavía, ya no va a ser lo mismo que yo juegue con estos 40 millones entre B y S, porque sí me va a cambiar la respuesta. Antes me daba exactamente lo mismo, por lo que pedir en B o emitir acciones tenía el mismo costo, pero ahora no. Ahora tienen todas costo diferente. Voy a volver a correr Solver y ahí aprovecho para explicar otra cosa. Aquí en el resultado yo no tengo evidencia de que se haya utilizado Solver, pero si yo me voy a abrir Solver, está guardado lo último que se hizo. Yo, no tengo que modificar nada dentro de Solver, es decir, sigue siendo la misma función objetivo, las mismas variables, las mismas restricciones. Simplemente le voy a cambiar un dato acá, le voy a resolver. Me dio 25 y 15 y lo puedo correr una y otra vez y es la única solución. Pues eso lo sé yo, un poco lo que les decía Julián, la práctica pues le va mostrando a uno por qué. Un poco lo que decíamos, ya no es lo mismo si yo coloco 40 millones al 19% que si coloco 25 millones al 19 y 15 al 17. Estoy tratando de minimizar costos, por consiguiente lo más lógico es que yo pida la mayor cantidad posible al menor costo. En este caso el menor costo es 17%, pero máximo puede emitir 15 millones. Si yo le cambiara esos 15 millones, por ejemplo, no sé, por 60, antes de correr Solver, pues nada, de una me va a mandar 60 millones a emitir acciones, pues es lo más barato. Resulta que C es lo más caro, pero como mínimo tengo que pedir 10 millones,
pues se va a ir, tiene que cumplir la restricción, les pido 10 millones en C. Me falta pedir que iba a 60 y 10 70. Me falta pedir 30 millones entre A y B, pues A es más económico, voy a pedir esos 30 millones en A y en B pues no pido nada. Esa sería la respuesta ahora psicoresolver. Que perdón. Ok, ya sé qué pasó, por eso me gusta. Porque aquí lo dejé fue con los 15 millones. Una de las razones por las que me gusta dejar la celda. Pero no pasa nada. Y ahora sí, resolverlo. Y esa es la única solución óptima. Pero vuelvo al juego. Si yo pusiera, no sé, que S y A tienen el mismo costo, voy a tener cualquier cantidad de combinaciones que entonces pido 60 y 30, 50 y 40, 51 y 39, bueno, cualquier cantidad de combinaciones en que no me va a modificar el costo porque tienen el mismo costo asociado. En este caso, como tienen distinto costo asociado, pues solo va a haber una respuesta que me encuentra, que cumple todas las restricciones y minimiza los costos. Ojo, sí, bueno, Julián casi siempre ha trabajado solo, el examen lo trabajó con Cristian, pero siempre les aclaro, pilas pues si están trabajando en equipo, a veces pasa que reunámonos los tres, Julián, Cristian y yo, pero reunámonos virtualmente, y Julián está trabajando allá, yo estoy trabajando acá, Cristian está trabajando allá, y vamos a comparar respuestas. Si tenemos respuestas diferentes, puede pasar. Lo que tenemos que mirar antes de las respuestas es, lo planteamos igual, lo tenemos igual formulado. Un poco lo que decía, debo asegurarme de, si estoy trabajando en equipo, pues que efectivamente está bien planteado y que tenemos lo mismo, y existe la posibilidad que arroje distintas respuestas, pero ahí va lo otro, distintas respuestas en las variables. En el resultado sí tendría que darles lo mismo, porque hablamos de distintas formas de llegar al mismo resultado. Ya si tengo distintas respuestas y distinto resultado acá, que no sé, a mí me dio 18.600.000 y a Julián le dio 18, no sé, puede ser 18.599.000, o Julián está mal, o yo estoy mal, o los dos estamos mal. Pero bueno, eso para mostrar que se puede llegar a, que pueden haber problemas con múltiples soluciones. ¿Sí, Julián? O sea, está bien siempre y cuando el costo de todo el préstamo dé el mismo resultado, ¿sí? Sí, es correcto. Listo, profe. Sí, ahí yo, pues como ya lo estoy haciendo ahí con usted. Ahí son los cambios, pues bueno, en el archivo que subí en el Drive no tiene esos cambios, en el Drive, perdón, en el Teams. Bueno, aquí era un poco lo que les decía, aquí coloqué primero las variables y abajo los intereses. Aquí por ejemplo me dio fue 50, 10, 30, 10, pero tenemos la misma solución. Ese lo voy a dejar así. Estos cambios pues los hice ahorita para mostrar un poco cuándo me daría una única solución, cuándo me daría múltiples soluciones. Bueno, no alcanzamos a hacer todo el 2, pero, o no, mentiras, tal vez sí. ¿Listo el ejercicio 1 o hay alguna pregunta? No, profe, claro.
Listo. Vamos a ver el ejercicio 2 que es muy similar, pero introduje unas pequeñas variaciones para introducir el tema de variables binarias. Por favor, mientras empieza. Bueno, usted debe conseguir 100 millones prestados con el menor costo. Puede utilizar los bancos A, B y C, emitir acciones. Los bancos le prestan a una tasa del 18, 19, 20 respectivamente. Emitir acciones le cuesta un 19, igual que el ejercicio pasado. El banco A le presta máximo 50. Aquí tuve que cambiar por las modificaciones que hice después. El banco B le presta máximo 60. Antes estaba máximo 40, aquí máximo 60, pero bueno, en general esa parte no cambia el planteamiento. El banco C le presta la cantidad que desee, pero mínimo 10 millones en caso de utilizarlo. Es decir, no tengo que utilizar el banco C, pero si decido hacerlo, mínimo 10 millones. Es distinto. ¿Okay? Aquí decía el banco se le presta la cantidad que sea, pero mínimo debe pedir 10 millones. O sea, sí o sí, mínimo 10. Aquí no. Aquí me da la alternativa de usarlo o no usarlo. Pero si lo utilizo, mínimo 10. Eso sí va cambiando. Y bueno, máximo puede emitir 20 millones en acciones. Tampoco me cambia el planteamiento. No sería más que cambiar el 15 por el 20. Aquí el 40 por el 60. Esa parte no cambia mucho. Aquí va. Si utiliza el banco A, no puede pedir prestado en el banco B. Entonces ya no es solo la cantidad que A mayor menor a tal, B mayor menor a lo que sea, C mayor menor, sino hay una condicional. No sé, por rivalidad en los bancos, por lo que sea, no. Si pedí en A, no puedo usar en B. O A o B, no puedo usar los dos. Si decide emitir acciones, debe pedir el mismo monto prestado en el banco C. Entonces, acciones máximo 20. Pero si emito, es decir, puede que de pronto no emita acciones, pero si lo hago, debo pedir la misma cantidad en el banco C. Ahí ya vamos añadiéndole complejidad. Determina de qué manera se endeuda. Entonces, bueno, volviendo acá, el objetivo sigue siendo el mismo: minimizar los costos, la variable dependiente del costo de endeudamiento. La variable independiente sigue siendo A, B, C, S, pero tuve que añadirle 3 variables, y esas variables que puse Y1, Y2, Y3 van a ser variables binarias, es decir, van a tomar el valor de 1 o 0. ¿Cómo sé que son binarias o que debo incluirlas o no? Si en algún punto del problema van a haber situaciones de tipo sí o no. Ya no es un tema de el monto que pido prestado, sino sí o no. Como en el caso de B, puedo elegir usarlo o no. Puedo elegir pedir en A o no. Puedo elegir emitir acciones o no. Entonces, yo definí Y1. Bueno, es común ver en los libros de investigación de operaciones las variables binarias como Y sub 1, Y sub 2, Y sub 3. Entonces, Y1 si pide prestado en el banco A, Y sub 2 si pide prestado en el banco C, y Y sub 3 si emite acciones, entendiendo que los valores que toman son 1 y 0. 1, si me voy a Y1. Si Y1 toma el valor de 1 es porque sí pedí prestado en el banco A. Si toma el valor de 0 es porque no, y así con los otros. ¿Cómo cambia eso en las restricciones? El monto total de lo prestado sigue igual, debe ser igual a 100. Segunda, el monto de lo prestado por A
no puede exceder 50 millones si decide tomarlo. El monto de lo prestado por B no puede exceder 60 millones si no toma prestado en el banco A. De alguna forma debo condicionar para que si tomo en A, pues no tomo en B. Por eso aquí coloqué el monto de B no puede exceder 60 si no toma prestado en A. Porque si tomo prestado en A, pues aquí va a ser 0. La cuarta, el monto de lo prestado por C debe ser igual o superior a 10 millones si decide tomarlo. 5. El monto emitido en acciones no puede exceder 20 millones y debe pedir prestado al C lo mismo. Aquí estamos hablando de un problema mixto, tenemos variables nominales, variables binarias. Ya nos vamos a ver el planteamiento. Primera variación. En la función objetivo, yo incluyo esas variables binarias, pero van multiplicadas por 0. Es decir, si toman 1 o si toman 0, no me va a afectar el resultado de lo que yo estoy maximizando o minimizando, pero pues sí me va a afectar el cumplimiento de las restricciones. Vamos a revisar acá. A más B más C más S igual a 100 millones, no hay ningún problema, sigue igual. Vámonos con esta. Recordemos que toma valor de 1 o de 0, las de Y. A tiene que ser menor o igual a 50 millones multiplicado por Y1. Si Y1 toma el valor de 1, estoy asumiendo que sí pido prestado en A, por lo que esa restricción me quedaría A menor o igual a 50 millones, es decir, el monto que pido en A tiene que ser máximo de 50 millones. ¿Qué pasa si Y1 toma el valor de 0? Pues 0 por 50 millones, 0, y me queda que A es igual a 0, es decir, no pedí nada prestado. Vámonos a B. B menor o igual a 60 millones por 1 menos Y1, ¿cómo así? Recordemos que si pido en A, no puedo pedir en B. Si yo pido en si pido en A, Y1 toma el valor de 1, por consiguiente aquí me queda 1 menos 1, 0, 0 por 60 millones, 0, y me queda que B es igual a 0. Es decir, ahí automáticamente le estoy diciendo, si pido prestado en A, B va a ser igual a 0. Pero si decido no pedir en A, es decir, Y1 igual a 0, ya sabemos que A es igual a 0, y aquí me queda 1 menos 0 igual a 1, y me queda que B va a ser menor o igual a 60 millones. Ahí con ese Y1 estoy jugando a, si A toma cualquier valor, B toma el valor de 0, y viceversa. Si A toma el valor de 0, B puede tomar cualquier valor, pues sujeto a la restricción. La de C mayor o igual a 10 millones multiplicado por Y2. ¿Y2 cuál era? Si pide prestado en el banco C. Si pide prestado en el banco C, igual que la de A. Yo puedo elegir no pedir prestado en C, entonces Y2 tomaría el valor de 0, 0 por 10 millones 0, y me queda C igual a 0. Pero si sí decido pedir en C, pues Y2 toma el valor de 1 y me queda que mínimo debo pedir 10 millones. O de 10 para arriba o nada. La cantidad de acciones debe ser menor a 20 millones. Y añadimos otro.
Y3 por S igual a C. ¿Y3 cuál era? Si emite acciones. Si yo emito acciones, Y3 toma el valor de 1 y S tiene que ser igual a C. Lo que sea, emití 10 millones, pido 10 millones en C, 15, 15, 20, 20, lo que sea. Pero si no emito acciones, pues ya me queda 0 igual a C. Regálame un momentico, Julián. Ya. ¿Cómo va hasta ahí, Julián? Yo sé que puede llegar a ser un poquito confuso, y eso que estoy introduciendo las variables binarias con un ejemplo sencillo y corto. Pero si es claro. Sí, bro, pues está un poco confuso, pero hasta el momento sí. Sí, yo tengo clarísimo que el tema como tal de las variables binarias puede llegar a ser confuso. ¿Qué me falta? Ese es el caso en el que yo le decía, debo antes de pasar al Excel asegurarme que todas las variables, incluyendo las binarias, queden de este lado y a este lado los números. El lado derecho siempre debe ser numérico. Entonces, ¿yo qué hice? Este Y1 no me puede quedar acá, pues este 50 por Y1 pasa al otro lado a restar. Eso es lo que tengo acá. No importa que a este lado quede 0. Aquí rompo el paréntesis y me queda 60 millones menos Y1 por 60 millones. Ese menos Y1 por 60 millones está restando, pasa al otro lado a sumar. Y aquí me quedan solo los 60 millones por 1. Aquí abajo estos 10 millones Y2 están sumando, pasan al otro lado a restar. Ahí está, y aquí me queda 0. A esta no le hago nada. Aquí este C está sumando, pasa al otro lado a restar. Ahí está, ya me quedaron a este lado solo números sin variables. Y a este lado, sin importar el orden en que se estén multiplicando, restando, sumando, a ese lado las variables. Ahora sí paso al Excel. ¿Qué voy a hacer? Voy a dejar este como estaba. Voy a duplicarlo. Puedo partir de ahí. Entonces, voy a agregar aquí 3 columnas. ¿Por qué? Porque aquí debo agregar Y1, Y2, Y3. Aquí dijimos que en la función objetivo 0, es decir, no me va a afectar el resultado. Pero los incluyo ahí. Voy a esperar hasta que llegue ahí Julián.
Profe, me dijo algo, es que tengo como entrecortado. Sí, que estaba esperando que usted me dijera si ya iba ahí. Ah, no, profe, que ven, es que se me cae el Tranquilo. internet ahorita. No, este ejercicio pues no lo estoy haciendo, profe, en el Excel por lo mismo, como el internet está que me falla. Listo. Igual voy a terminarlo y pues está desarrollado en el Teams. ¿Listo? Mm, entonces, ya agregué aquí las columnas de Y1, Y2, Y3. Aquí las agregué a la función objetivo, pero pues multiplicadas por 0, es decir, el valor que tomen no me va a afectar. Y empiezo a colocar las restricciones igual. Es más, voy a borrar esto acá. Voy a empezar a colocarlo de nuevo. Esta de aquí, pues íbamos en 1, 1, 1, 1. Y Y1, Y2, Y3 no están, pues 0, 0, 0. Prestado por A. A tiene el de 1. Pero ¿qué pasa? Aparece Y1 con menos 50 millones. No es solo el número, sino el signo también, si se da cuenta. Y pues las demás están en 0. Con B, 1 y Y1 tiene el valor de 60 millones. Positivo. Con C, tiene el de 1 y Y2 el de menos 10 millones. Lo emitido por acciones, 1 y 20 millones. Ahorita me voy a la última. Bueno. Me voy a colocar aquí acciones y C. Esta sí me toca colocarla distinta. ¿Por qué? Porque Y3 está multiplicando a S. Entonces me va a cambiar el total. Ya me voy para esa parte. Aquí, ¿qué debo hacer? Incluyo esto. Incluyo esto. ¿Qué pasó? Un momento que... Ok, aquí sé qué pasó. Ya no sé qué pasó ahorita. Ahora sí. Listo. Me falta la última. Yo no puedo utilizar un suma producto ahí, por lo que tengo Y3 por S menos C. Entonces voy a colocar aquí un Y3, un 1 a cada variable, y aquí coloco eso. Y3 por S. Y3 por S menos C. Lo único de diferente en esa restricción en particular fue que la tuve que colocar así. Voy a colocar los signos. Este es igual a 100 millones. Este es menor o igual a 0. Este B menor o igual a 60 millones. Este C mayor o igual a 0. Este S menor o igual a 20. Y este de aquí
igual, ¿qué? Perdón, igual a 0. Ingreso todo común y corriente. A ver si nos fuimos hasta la 1. Ingreso todo común y corriente como en Solver, pero debo indicarle que estas variables, estas de aquí, son binarias. Entonces, ¿cómo hago eso? Me voy aquí a Solver. Como yo le di copiar, pues me está tomando lo que yo tenía, pero aquí no necesito que de B a E, sino que hasta H cambie. Vamos a ver, I5 igual a K5, I6 menor igual a K6, I7 menor igual a K7, sí, mayor igual, menor igual. Me falta agregar esta de acá. Esta es igual a esta. ¿Y en qué momento le digo que Y1, Y2, Y3 son binarias? Pues voy a agregar otra donde le digo que estas de acá son binarias. Selecciono bin. Esa es en el tema de Solver, es la única diferencia que tiene, que yo selecciono esas celdas, esas variables binarias, y le indico dentro de las restricciones que son binarias. Estamos igual pidiendo un préstamo, entonces convertir variables sin restricciones en no negativas sigue, y resolver. Encontró una solución. Ok. Pedí en A, por consiguiente no pedí en B. Aquí está, Y1 tomó el valor de 1, B va a ser 0. Sí emitía acciones, y pues como si emitía acciones eso tenía que pedirlo en C, pues eso hice. Ok, aquí me hizo falta algo, perdón. Yo sí, ahí tuve un pequeño error que no me quedó multiplicando los valores de acá, pero eso era que era igual a, perdón, Y3 por S, era lo que tomé en Y3 por S menos C, por lo que no iba a aplicar el suma producto ahí abajo. Un lapsus. Vuelvo y le doy solver. Ya resolver. No se cumplen las condiciones. Miércoles. Qué pena, me voy a este aquí. ¿Qué fue lo que pasó con ese? Ok, aquí lo voy. Ok, me hizo falta esa de Y3. Bueno, me quedó mal.
Bueno, reviso esta restricción. mm, y les escribo, Julián. mm, por lo pronto, por lo pronto, eh, voy a hacer de cuenta que no está esta restricción de Y3. ¿Qué me interesaba? Uno, ver efectivamente cómo quedaba aquí la fórmula. En la función objetivo se incluyen. Y sobre todo en la restricción debo indicar que son binarias. Es el único cambio. Es que la verdad no me gusta extenderme más. Entonces, pues nada, reviso, corrijo ese error y les envío la explicación por correo, ¿listo? De esa última restricción, ¿listo? Listo, profe. Vale, Julián, entonces pues nada, eso sería todo por hoy y cualquier cosita me escriben, ¿vale? Listo, profe, gracias, que tenga buen día. Gracias, Dios lo bendiga, Julián.